La tarde del viernes siempre magnífica, la mejor de las semanas, sin lugar a ninguna duda. Estamos a las 8, como suele ser habitual, para seguir contándoles cositas que espero sean de su interés. El otro día me topé con una noticia, una efeméride, un aniversario de un lenguaje que la mayoría de los humanos no desconocemos, pero a mí personalmente, les digo personalmente, siempre me llama mucho la atención, aunque no tengo ni idea, ¿no? Hablamos de la lengua de signos, que por cierto, y es de ahí la noticia, que cumple 500 años. Hay una exposición que ha organizado la Biblioteca Nacional en torno a la comunicación de las personas sordas y sordociegas, ¿no? Y de esto queremos hablarles. De hecho, hay una persona que seguramente ustedes, si siguen la programación de Interamérica Televisión, el resumen de noticias de la semana es interpretado en la lengua de signos por una mujer que se llama María del Mar García, que nos va a acompañar esta tarde para poder hacer la entrevista, y también aparece, al igual que con otras compañeras, cuando se lleva a cabo un pleno en el Ayuntamiento de Almería y es retransmitido por Interalmería Televisión. Me va a permitir, aunque ella no va a ser la protagonista, este es el protocolo, lo dice así, pero la primera que voy a saludar es a esta mujer que se llama María del Mar García. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, en otra ocasión hablaremos tú y yo, ¿vale? Mantenemos una entrevista y me cuentas por qué te acercaste a esta lengua de signos tan interesante. A quien sí le presento es a José María Rueda, es así como lo bautizaron, pero dice no. A mí se me conoce prácticamente en cualquier rincón del mundo como Pepito Rueda, y es así como lo vamos a llamar y como lo vamos a presentar. Este señor es el presidente de ASOAL, la Asociación de Sordos de Almería. Bienvenido, buenas tardes, Pepito. Muchísimas gracias, buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Tu discapacidad auditiva es de nacimiento? Comenzamos por ahí, Pepito. Mira, realmente yo soy sordo prelocutivo, nací sordo, yo también mi hermana nació sorda y mi madre era hipoacúsica. En mi familia hay algunas personas, algunos primos que también son sordos. Conocías esta efeméride, evidentemente, estos 500 años que se cumplen de la lengua de signos, ¿no? Claro, sí, porque es algo muy importante para nosotros y está muy relacionado con la ley de la lengua de signos. ¿Nos podrías contar resumidamente la historia de esta lengua que cumple estos 5 siglos? Sí. Mira, la primera persona aquí en España, en el pueblo Oña, en Burgos, hubo una primera persona que, gracias al rey que estaba en esa época, tenía hijos y tenía 2 hijos y no sabía dónde llevarlo, dónde educarlo. Entonces los llevó con los frailes. Y entonces realmente los frailes no inventaron la lengua de signos, sino el dactilológico. El dactilológico se inventó, ¿por qué? Porque dentro de las misas los frailes no podían hablar de forma oral, y entonces se comunicaban a través de ese dactilológico por debajo de los bancos. Y entonces a partir de ahí empezó ese uso novedoso de la lengua de signos. Cuando el rey le llevó a los 2 hijos sordos, este fraile empezó a utilizar el dactilológico para enseñárselo a estos niños. A partir de ese momento la lengua de signos fue evolucionando y fue influenciándose hacia el resto de Europa. Luego apareció otro personaje importante que fue Bonet y que influenció también a Estados Unidos, y fueron personajes muy valiosos que influenciaron en la lengua de signos. Curiosa historia, yo lo creo que sí. Hace 10 años, el 23 de octubre de 2007, se aprobó la ley por la que se reconoce la lengua de signos españolas. Quisiera saber, Pepito, en qué punto estamos, si esa ley se quedó, en un papel o ha progresado de alguna forma. Mira, realmente esa ley fue algo positivo, fue algo bueno, fue el comienzo, fue la base. Fue algo que protegía la lengua de signos, en la ley esta de 2007, y gracias a los políticos que nos apoyaron y nos salvaron un poco en el tema de accesibilidad a las personas sordas. Pero realmente en estos 10 años que han pasado, el uso real de la ley, la accesibilidad no existe realmente, se ha quedado como en papel mojado esta ley. Algunos políticos dicen que sí, que esta ley está funcionando, pero bueno, al final todo se resume en objetivos económicos, nada más. Pero realmente las personas sordas no tenemos esa accesibilidad universal que se proponía en la ley. Entonces hace falta, realmente hace falta esa accesibilidad que nos dijeron que se iba a producir a través de la ley y no se ha producido. ¿Qué demandáis? ¿Qué es vuestra principal demanda actualmente, Pepito? Vale. El tema de la accesibilidad, el tema de la información y la formación a través de la lengua de signos. También es verdad que no todas las personas sordas utilizan la lengua de signos, hay mucha variedad en la discapacidad auditiva, es decisión de cada persona elegir la lengua con la que se siente más cómoda, elegir la lengua de signos o elegir la lengua oral, hasta ahí es un respeto a cada persona.
pero es importante que tengamos esa accesibilidad a la información a través de la lengua de signos. Ese es nuestro objetivo prioritario, esa es nuestra reivindicación. Y además que el sistema educativo que realmente no funciona bien, el sistema público educativo no funciona bien, por ejemplo, o los medios de comunicación tampoco no tenemos esa accesibilidad, necesitamos ampliar esa accesibilidad al 100% para tener la accesibilidad en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en cualquier ámbito. Esto que hacemos en esta televisión, que lo hace María del Mar, como he dicho antes, interpretar mediante el lenguaje de signos el resumen de la semana desde el punto de vista informativo, incluso la interpretación de un pleno en el ayuntamiento, ¿esto debería ser algo más habitual en los medios de comunicación? Sí, sí. Es verdad que está muy claro que el resumen está muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que las personas sordas tenemos que esperar al viernes a que nos llegue la información, ¿me entiendes? Entonces debería ser algo más que fuese todos los días para estar en igualdad de oportunidades que el resto de oyentes, llegar a esa igualdad en el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, imagínate, algo podría ser, mientras que una persona oyente pues se entera en el momento de que hay un atentado, hay una guerra o hay cualquier cosa, tiene esa información, la persona sorda no tendría esa información. Entonces las personas oyentes pues, pueden tener esa información a través de la radio, del móvil, de la televisión. Las personas sordas nos encontramos un montón de barreras. Solamente cuando llega en el periódico pues podemos leer algo y eso realmente, esa falta de accesibilidad nos produce ansiedad. Tienes toda la razón, Pepita. ¿Qué quieres que te diga? Así es. ¿Os sentís de alguna forma discriminados? Sí, 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 bastante, bastante. Parece que las personas cuando ven a las personas sordas le dicen, no, si vosotros parece que estáis bien, pero no, hace falta que os pongáis en nuestros zapatos, que utilicéis vuestra empatía, no sé, que os tapéis los oídos, que realmente viváis ese silencio para sentir lo que nosotros sentimos y sentir esa marginación que es bastante grande. Comentaba yo al principio, desde el punto de vista muy personal, es una opinión muy personal, que es un lenguaje que siempre me ha atraído, ¿no? Me llama la atención, aunque lo desconozco por completo. Quisiera preguntarte, ese desinterés por el público en general, por este lenguaje de signos, me da la impresión que es algo que deberíamos de conocer un poco más. Es verdad lo que estás diciendo, la mayoría, hay mucha gente que le atrae, pero cuando una familia tiene un hijo sordo, le cuesta aceptar que ese hijo sordo aprenda la lengua de signos. Es un tema bastante complicado, porque mira, los profesionales, los psicólogos, los médicos, cualquier profesional le aconseja a los padres que sus hijos, a sus hijos sordos hablen de forma oral. Ese es lo principal que se le aconseja. Y los padres cuando tienen a su hijo sordo y sean recomendados por el punto de vista médico, pues inmediatamente le ponen implantes cocleares, lo rehabilitan logopédicamente, le ponen audífonos y cuando estos chicos llegan a los 16 años tienen que buscar realmente su identidad y entonces cuando se acercan a la lengua de signos, es verdad que bueno, han podido aprender a hablar de forma oral y comunicarse con el resto de los oyentes, pero eso es un fracaso, que las personas sordas no aprendan desde pequeñas la lengua de signos. A pesar de todos los inconvenientes, Pepito, ¿se puede hacer vida normal? ¿Tu vida, por ejemplo, se podía considerar vida normal? Sí, sí, claro, sí. Muy bien. Una persona normal, me siento igual que tú como oyente. El único problema es que si cuando una persona es oyente y yo soy sordo, pues no nos podríamos comunicar. Incluso la persona sorda, la persona oyente se quedaría un poco como más pillada, ¿no? Pero en realidad nos podemos comunicar a través de la escritura o de cualquier cosa. El problema está en la visión de la persona oyente. Incluso a veces cuando vas con la intérprete, la persona oyente no sabe si realmente la que habla es la intérprete, si el que habla soy yo. Es cierto. Porque la intérprete siempre habla en primera persona. La intérprete es como mi voz. Y entonces cuando llegas con una persona oyente que no conoce la figura del intérprete, pues se cuenta un poco desconcertada y hace falta pues, bueno, esa difusión, esa mayor difusión. Claro. Lo que me da la impresión, escuchando y viendo a María del Mar en este caso, que es la que está interpretando la lengua de signos, es la complicidad que en este caso, en fin, sabe prácticamente en cada momento qué vas a decir, ¿no? No. Mira, realmente es importante también la competencia del intérprete, la competencia del intérprete, ¿vale? Porque, por ejemplo, si una persona se forma como intérprete y se tira 2 o 3 años sin conocer a personas sordas, sin trabajar, sin estar realmente dentro de la comunidad, esa intérprete no tiene la capacidad suficiente como para interpretar. Entonces hace falta ese contacto directo de la intérprete. También lo que pasa con María del Mar es que ha sido mi intérprete en la universidad, cuando yo estaba estudiando, hemos estado 5 años juntos, nos hemos visto todos los días en la universidad
Imagínate si una persona que no hubiese tenido ese contacto conmigo, otra intérprete que no hubiese tenido ese contacto conmigo, no podría interpretarme. Y además es una persona que tiene unas características, una personalidad muy fuerte, y otra intérprete pues no podría interpretarme. Entonces es muy importante que la intérprete esté dentro de la comunidad y conozca realmente a la comunidad para poder interpretarla. Si esa intérprete no está dentro de la comunidad, es muy difícil llegar a interpretar de forma correcta. O sea, María del Mar estaba contigo dentro del aula, cuando dabas las clases en la universidad. Sí, ¿Qué claro. has estudiado, Durante Pepito? 5 años. En educación infantil. Ya la he terminado. Sí. ¿Ejerces como profesor? No. Yo realmente, lo que a mí realmente, mi vocación no es ser profesor de educación infantil. A mí lo que realmente me preocupa es el mundo de la educación de las personas sordas, saber realmente cómo es su desarrollo, como que falta darle más poder a la lengua de signos dentro del ámbito educativo, realmente empoderar al alumnado sordo para que cree esas habilidades. Entonces mi vocación es realmente dedicada a la investigación, quiero dedicarme a la investigación. El objetivo es que, bueno, que a través de la universidad el alumnado se dé cuenta de cuál es el mundo de las personas sordas, de cuál es nuestra historia, de cuál es nuestra lengua. Entonces mi objetivo no es ser profesor de educación infantil, sino la investigación. Bueno, yo realmente soy profesor de lengua de signos, llevo 21 años ejerciendo como profesor de lengua de signos. Y eso también es un trabajo complicado. Claro. Hablando de intérpretes como María del Mar, ¿harían falta más personas que se dedicasen a esto? Hablo de Almería, de la capital, la provincia. ¿Sí? Sinceramente, es algo complicado. Por ejemplo, antes existía el ciclo superior de intérprete de personas sordas y de personas sordociegas que duraba 2 años. Creo que aquí en Almería, que fue en el 2002, en el 2001 fue cuando se abrió el ciclo de lengua de signos, y en el 2015 ya se quitó el ciclo de lengua de signos y se cambió por el ciclo de mediador comunicativo. Anteriormente también había personas tituladas de lengua de signos, como intérprete de lengua de signos, pero realmente no estaban bien preparadas. Parece que solamente teniendo con el título de intérprete ya puedes ejercer, pero no, hace falta estar dentro de esa comunidad, hace falta renovarte. Eso consideramos que es un fracaso. Entonces, faltan más intérpretes en la bolsa, están escasas las intérpretes. Claro. Antes estábamos comentando una cosita que me gustaría sacar a la luz públicamente, y son, bueno, esa habilidad que se adquiere, me da la impresión con los años, de observar a las personas, pequeños matices, la forma gestual de expresarse de las personas, es algo que os vale mucho, me da la impresión, para conocer a esa persona, poder entablar cierta conversación. Sí, mira, realmente en la historia, mira, Leonardo da Vinci, ese personaje famoso, Leonardo da Vinci tenía un amigo muy bueno, un amigo que era sordo. Eso está documentado, que es así. Y entonces Leonardo da Vinci se dio cuenta de que, por ejemplo, este amigo sordo, cuando veía a 2 personas en la lejanía que estaban hablando, pues a través de su expresión, de sus gestos, podía saber lo que estaban diciendo, y se lo contaba a Leonardo. Y a Leonardo le parecía algo maravilloso, esa capacidad visual. Esta persona sorda era capaz de saber si la conversación era negativa, si era positiva, los sentimientos que expresaban. Y entonces ese es un ejemplo en la historia que ahí está reconocido por Leonardo da Vinci, pero actualmente las personas sordas tenemos la percepción a través de nuestro canal visual, ya que nuestro canal auditivo no funciona. Sabemos si esa persona está enfadada, si está alegre. Por ejemplo, igual que los oyentes, a través de vuestro canal auditivo, podéis saber por la entonación de esa persona, si está enfadada, si no está enfadada. Nosotros, a través de sus gestos, desde su cara, percibimos esa sensación, a través de su conducta corporal. Claro. La fase por la cual, que imagino, has pasado muchas veces en tu vida, o quizá ya, en fin, es algo que forma parte del pasado, de imaginarte o soñar que escuchas sonidos, que vas a escuchar un concierto de música, por ejemplo, Pepito. ¿Esto sigue apareciendo en tu mente, ese deseo, ese pensamiento, o no? Sinceramente, yo como nací sordo y he sido siempre sordo, deseo de escuchar nunca he tenido. Sí que bueno, por ejemplo, a veces puedo ponerme la música súper fuerte y sentir alguna vibración, pero a mí el sistema educativo tampoco me ha explicado el sonido, tampoco me ha dicho los diferentes instrumentos, tampoco me ha explicado nada acerca de la música. Entonces ese interés no lo tengo. Yo pienso que, por ejemplo, ahora mismo con los niños sordos se le podría enseñar a través de la vibración lo valioso de la música
para que vayan adquiriendo esas capacidades. Pero yo, mira, como persona sorda, he disfrutado felizmente toda mi vida a través de mis ojos y de mis manos. Nunca he tenido ningún tipo de ansiedad por no escuchar. A veces, mira, sinceramente, mi mujer, que es oyente, los dos somos muy diferentes. Por ejemplo, mi hija están hablando, están chillando y mi mujer se le pone la cabeza loca. Y yo, como no lo escucho, pues estoy feliz y contento. Por ejemplo, a lo mejor están mis hijas con la música súper fuerte y justo, bueno, pues están haciendo, bueno, pues sus bailes y sus cosas. Y yo les digo, no hagáis las coreografías, porque con las coreografías tanto mover las manos, entonces sí que me dais dolor de cabeza. Entonces yo a través del canal visual me da el dolor de cabeza, a mi mujer a través del canal auditivo es como se le da el dolor de cabeza. Es un símil que te pongo, una comparación. Permíteme adentrarme solamente un poquito en tu vida privada, con tu permiso. ¿Cómo fue esa relación con una persona oyente, en este caso tu esposa? ¿Cómo se inició esa relación? Eso fue hace mucho tiempo. Yo le estaba enseñando lengua de signos y entonces, bueno, empezó esa atracción. Ella no sabía nada acerca del mundo de las personas sordas, entonces yo empecé a enseñarle lengua de signos y bueno, a partir de ahí surgió el amor, surgió ese amor y a través luego de las fiestas, de estar en los pubs, pues bueno. Pero mi mujer ya ha llegado un momento que hasta que parece sorda, ella signa de forma natural dentro de casa. Y además mis dos hijas también de forma natural signan, usamos la lengua de signos de forma natural. Alguna que otra vez puede olvidársele a ella y hablan de forma oral, pero yo les llamo la atención e inmediatamente hablan en lengua de signos. Es algo natural para nosotros hablar en lengua de signos. Acabo de conocerte, me da la impresión que eres un tipo feliz. Sí. Mucho. ¿Verdad? Gracias, o sea, con mi mujer estoy súper feliz. Ha sido algo buenísimo estar con mi mujer. Bueno. Historia de las palabras no dichas, ese es uno de los titulares con motivo de esta efeméride de la cual le estamos contando. Ha sido, bueno, el argumento para hablar con Pepito Rueda. Los 500 años que se cumplen de la lengua de signos. Si tienen oportunidad de acercarse a la capital de España durante estas fechas, pues la Biblioteca Nacional ha preparado una interesante exposición con documentos que hablan sobre esta efeméride. Un placer conocerte, Pepito Rueda. Hasta la próxima. Igualmente. María del Mar, muchas gracias. Muchas gracias. Otro día hablaré contigo, ¿vale? Vale, de acuerdo.